Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Huertas Vélez y con mis compañeros presentamos el caso de Michael Milken y el surgimiento de mercados de bonos de alto rendimiento. Primero, unos hechos relevantes. Michael Milken nació en 1946, es un financista que revolucionó los mercados financieros, especialmente con el desarrollo del mercado de bonos de alto rendimiento o los más llamados bonos basura. Esto mientras trabajaba en Drexel Burham Lambert tras estudiar en Berkeley y en Wharton. Michael se unió a Drexel, donde transformó el banco, inicialmente modesto, en uno de los más rentables de todo Wall Street. Inspirados por unos estudios previos, Michael identificó oportunidades en los bonos de alto riesgo, creando un mercado próspero y un desempeñado papel central en las adquisiciones apalancadas o las más llamadas LBO. A través de emisiones de bonos para empresas como CNN y Winresult, Michael permitió que muchas compañías obtuvieran financieramente sin depender de los préstamos bancarios, lo que fomentó desintermediación financiera. Su influencia contribuyó al auge de los LBO y a la reestructuración del capitalismo estadounidense. No obstante, su carrera comenzó a declinar en 1986 tras el arresto de Ivan Boesky, quien lo implicó en un escándalo de uso de información privilegiada, y Michael fue acusado de fraude, condenado en prisión en 1989. Aunque su legado es controversial, su impacto en los mercados financieros y la evolución del capitalismo empresarial sigue siendo significativo. En resumen, primero, Michael identificó un potencial bono de las basuras que eran subvalorados por el mercado debido a su mayor riesgo. Demostró que con el análisis adecuado estos bonos podían generar altas rentabilidades. Segundo, transformó el mercado de bonos basuras, convirtiéndolo en una fuente importante de financiamiento para empresas de todo tamaño. Tercero, su trabajo facilitó el surgimiento de las adquisiciones apalancadas, es decir, las LBO, en las que las empresas se adquieren utilizando una gran cantidad de deuda. Cuarto, contribuyó a la desintermediación financiera, permitiendo que las empresas accedieran directamente a los mercados de capital sin depender tanto de los bancos. Ahora, mis compañeros van a exponer de manera especial cada tema. Mi nombre es Marcelo Rodríguez. Michael Milken, durante su estancia en la Universidad de Berkeley, descubrió los trabajos del economista Hickman, quien demostró que el rendimiento ajustado al riesgo de los bonos de alto rendimiento es mayor que el rendimiento ajustado al riesgo de los bonos de grave inversión. ¿Qué son los bonos de alto rendimiento, o también llamados bonos basura? Son bonos calificados como BBB- o inferior por casas calificadoras de bonos, y que significa que entre menor sea la calificación, mayor es el riesgo de impago del bono. Pero ¿cómo se recompensa o cuál es la contraprestación a cambio de este mayor riesgo? La imposición de un tipo de interés mucho más alto. Hickman llegó a la conclusión de que la ganancia que generan estos bonos de alto rendimiento se debe al alto margen que existe entre el valor de emisión y el valor de adquisición, por dos razones. Principalmente porque estos bonos se venden a precios muy bajos en el mercado debido a su alto riesgo y a que las casas inversionistas tienen prohibido invertir en estos bonos debido a su alto riesgo. Y también porque los inversionistas que ya son propietarios de un bono y estos bonos se degradan a bonos basura, deben venderlos debido a directrices de calidad de la misma casa inversionista. A partir de todo este estudio, Milken llegó a la conclusión de que si estos bonos se adquieren al precio correcto y el emisor del bono cuenta con liquidez o capacidad de pago al momento de vencimiento del bono, se generarán grandes ganancias que incluso pueden superar las ganancias que representan bonos de alta calidad como las acciones. Soy María Fernanda Ochoa. Milken quería aprovechar la ineficiencia que veía en el mercado y propuso crear una oficina exclusiva para el trading de bonos de basura. Esta propuesta fue inicialmente rechazada, pero posterior a la fusión de Drexel y Burham recibió la financiación para esto, por lo cual se mudó a California, se llevó a todo su equipo y montó un piso exclusivamente para trading de bonos de basura. Esto fue un negocio muy provechoso tanto para él como para la empresa. Michael abrió la puerta para los LBO y las transacciones altamente apalancadas. También trabajó con grandes inversionistas y asaltantes corporativos, aquellos financieros también. Una adquisición apalancada o LBO es la adquisición de una empresa madura, privada o un fondo filial de la misma, en la cual la gran parte de la financiación se hace a través de una deuda. Generalmente el inversor financiero tiene la intención de vender la empresa dentro del horizonte de 5 años para recuperar su inversión. Estas adquisiciones tienen la motivación de una expansión corporativa, de consolidación industrial, reestructuración, sucesión de empresas y la compra de empresas de otros fondos de private equity.
Buenas noches, mi nombre es Mónica Tarazona. En el caso de Milken se muestra cómo la innovación financiera y la visión estratégica pueden llegar a transformar los mercados financieros y crear oportunidades de inversión. Inicialmente, Milken aplicó una LBO, una LBO tradicional, lo cual le permitió obtener una rentabilidad mucho más alta mediante la reestructuración y mejora de la eficiencia de su empresa. Y esto también le permitió obtener un funcionamiento a un costo mucho más bajo. Posteriormente, en algunos casos en particular, se aplicó una MBI, lo cual es una estrategia de financiamiento y adquisición que combina la administración de internos y externos. Esto entonces permite la participación de administradores y que ingrese un financiamiento externo. Aunque la MBI en un principio no fue la estrategia que utilizó, esta se dio con la emisión de bonos de alto rendimiento y las adquisiciones apalancadas del LBO. Esto para transformar la estructura financiera. En resumen, en el caso de Milken, se destaca la importancia de la innovación financiera y la visión estratégica en la transformación de los derechos de los mercados financieros y la creación de oportunidades de inversión. Mi nombre es Karen Valentina Torres Riaño. Como lo decía mi compañera anteriormente, vamos a tocar la estructura del MBI, pero resaltando mucho y estableciendo que esta estructura del MBI no hace parte como fundamental o central de las transacciones que se llevaron a cabo. Pero sin embargo, hay unos puntos claves en el caso en donde se podría aplicar o deducir el concepto de MBI, ya que en la estructura de financiamiento que permitió el surgimiento de las adquisiciones apalancadas fue LBO, el tradicional. Pero siendo así el MBI un tipo del LBO, ambas pues utilizadas para deuda, para financiar pues esas adquisiciones, aunque con una diferencia clave en cuanto a los actores que toman pues el control de la empresa. Asimismo, en el caso, Milken ayudó a financiar pues esas LBO a través pues de esos bonos basura, como se mencionaba en el caso, especialmente pues para las empresas medianas o en crecimiento, que no tenían un acceso como tradicional a esos mercados capitales. Pero el concepto de MBI podría surgir si a los compradores no son los gestores internos, sino gestores externos, que asumen ese control operativo de la empresa adquirida. Asimismo, Milken facilitó ese financiamiento para empresas emergentes mediante pues esa emisión de bonos de alto rendimiento. Un posible escenario de MBI, de la estructura de MBI, siendo un tipo del LBO, podría haber ocurrido una de estas empresas pequeñas, atraen gestores externos y estos gestores internos atraídos pues por esas oportunidades de crecimiento de la empresa y podrían haber financiado asimismo una adquisición mediante bonos de alto rendimiento, pues para asumir la gestión de la misma. Otro modelo de bonos del MBI, de este tipo de MBI, fue particularmente relevante en los casos en los que habían inversionistas externos recibiendo bonos, como ocurrió con las adquisiciones apalancadas de LBO y las emisiones de bonos de alto rendimiento impulsadas pues por Milken en la empresa objetiva. Uno de estos factores claves de este modelo fue la capacidad de Milken pues para identificar esas oportunidades de bonos de alto riesgo, porque así se mencionaba en el caso que eran unos bonos de altos riesgos, pero estos inversionistas tradicionales evitaban ese riesgo de adquirir esos bonos. Al estructurar esas emisiones de bonos para inversionistas, Milken también integraba a ciertos inversionistas internos y externos para que recibieran bonos. Esta estructura del MBI, para terminar, puede insertarse en este caso, en los contextos de reestructuración de empresa, en dificultades o en crecimiento de empresas emergentes, donde gestores externos, utilizando pues estos bonos basura, facilitados pues por Milken, compraban y asumían ese control operativo de una empresa pues para sí mismo transformarla y asimismo aprovechando esas ineficiencias en el mercado capital. Cabe resaltar que aunque no sea como directamente esta figura tenga relevancia en este caso, pero este tipo de adquisiciones habría sido posible en la estructuración financiera que fue creada por Milken. Buenas noches, mi nombre es Lady Rincón. Yo voy a hablarles acerca de las ventajas del MBI
que muy particularmente se aplicó en algunos casos, pero pues que considero que es muy importante mencionarlas. Una de esas ventajas es la visión renovada y el cambio estratégico, pues en este caso de Milken, al incorporar gerentes externos, las empresas, se lograba una renovación en esas empresas que era muy estratégico y que permitía a las compañías de alguna manera pues adaptarse a los nuevos mercados, a mejorar y ser muy eficientes. ¿Qué era lo que pasaba cuando traían esas personas que de alguna manera no tenían como ese conocimiento de la historia de la empresa? Pues que eso les permitía a ellos tomar decisiones muy objetivas, pues que les servía muchísimo a las compañías. Otra de esas ventajas son las oportunidades en empresas subvaloradas. Algo de esto nos mencionaba la profesora ayer en clase, y es cuando de alguna manera esas empresas que se encuentran pues en problemadas o que han tenido malas gestiones, pues ellos las compraban a muy bajo costo y aumentaban su valor en el mercado con las buenas gestiones. Otra eran los gerentes especializados. Milken seleccionaba gerentes con experiencia en sectores clave para dirigir estas empresas, pues adquirir esto mejoraba rápidamente la gestión, la rentabilidad, haciendo que la empresa fuera muy competitiva dentro del mercado. También hablamos de un apalancamiento financiero eficiente. Esta es una gran ventaja porque el MBI en el contexto de Milken pues también permitía la utilización de esa deuda apalancada para adquirir empresas pues sin necesidad de un gran capital inicial, por así decirlo. Esto era pues muy clave en sus modelos de adquisiciones. La alineación de incentivos, ¿qué es lo que pasaba? Pues los nuevos gerentes no solamente tenían como la responsabilidad de gestionar, sino que también eran parte del equipo, eran propietarios. Entonces pues esto era como una motivación extra para que fueran las empresas más eficientes y más orientadas a los resultados. En los casos en estos casos, estas ventajas del MBI fueron una herramienta muy clave pues para mejorar la dirección de estas empresas adquiridas, para aumentar su valor rápidamente, para obtener grandes beneficios pues a través de esta gestión tan eficiente. Entonces por eso considero que es muy importante mencionarla, porque en realidad es una herramienta muy clave y que se utilizó. Muchas gracias. Mi nombre es Isabela Zanin y voy a hablar de la compra apalancada de la compañía Revlon. Este caso es uno de los más populares de pues, los tantos que realizó Milken. En la compra de la compañía Revlon, el señor Perman es un inversionista que conocía la compañía y pensaba que estaba como muy infravalorada, que no le estaban sacando todo el provecho que podían obtener. Entonces inician un plan pues, para realizar toda la compra apalancada con Milken, creando, dicen en la teoría, que fueron varias SPV para la expedición de bonos de alto rendimiento, para lograr tener el capital y poder realizar una oferta hostil para la compra de Revlon. En esta oferta hostil ellos no van directamente a la junta directiva pues para realizar la compra de la compañía, sino que lo realizan a través de sus accionistas, ofreciéndole un mayor valor por el precio de las acciones y pues generando como una inestabilidad dentro de la compañía, porque pues lo que quería Perman era una reestructuración. Finalmente pues lo logran. Esta compra apalancada hace que se popularice el uso del LBO pues para la financiación. Entonces por eso es un hito muy importante. La utilidad y pues los bienes de Revlon van a empezar a utilizarse pues para el pago de las deudas y los intereses de los prestamistas, que fueron las personas que adquirieron los bonos de alto rendimiento, que pues como sabemos son unos bonos que tienen un pago por un interés mucho mayor, y pues también obtuvieron dividendos tanto para Perman como para Milken. Es importante aclarar que este caso Revlon es una compra apalancada de tipo MBI, porque ni Milken ni Perman eran parte de la junta directiva de Revlon en su momento, pero pues Perman sí entró a ser parte de la junta directiva de la compañía cuando la adquirieron. Buenas tardes, mi nombre es Valentina N. Caldas. El día de hoy voy a exponer acerca del caso de Malcolm Milken en relación con la empresa Navisco. Como podemos observar en la imagen, tenemos a un Quality Inversor, que en este caso es KKR. Por otra parte, tenemos a los inversores, en los que podemos destacar a los fondos de inversión, a los fondos de pensiones, a las compañías de seguro, y digamos que no íntimamente hace parte de los inversores Drexel, aquel banco que constituyó un elemento importante en el desarrollo de la emisión de estos bonos, pero sí vale la pena mencionarlo en el sentido de ser un facilitador de este financiamiento. Ahora bien, al referirnos ante un LBO, estamos bajo el supuesto de la adquisición de una empresa dentro del supuesto de la combinación de una deuda y un crédito. Y para llegar al camino de esta adquisición de esta empresa o target, tenemos a un SPV.
Este SPV lo que hizo fue emitir bonos de alto rendimiento con el propósito de financiar una parte de esta gran compra. Entonces, estos bonos fueron clave para obtener el capital necesario para adquirir ese target. Esta operación se siente victoriosa en el momento en el que KKR puede adquirir ese target, en este caso por $24.800 millones, es decir, $109 por acción. Es preciso anotar que respecto de la producción o las utilidades de esa empresa target, lo que vamos a hacer es pagar a los inversionistas la deuda y los intereses y asimismo los dividendos a ese quality inversor. Pasando al tipo de FBO, se puede destacar que algunos de los principales ejecutivos y accionistas de Navisco, antes de que fuera adquirida, participaron íntegramente en las negociaciones, a pesar que se dio en un entorno de una negociación hostil, porque no se llevaron a cabo los elementos para presentarse en una oferta ante la junta directiva y todos aquellos trámites administrativos, sino que pues, se presentó fue una oferta pública de la adquisición de compra de esta empresa. Tal fue la intervención de algunos ejecutivos y accionistas de Navisco que decidieron intentar un apalancamiento interno o MBO. Sin embargo, esto no produjo la fuerza necesaria financiera para derrumbar a este grande que era KKR. Algunos de estos ejecutivos que dieron la lucha por Navisco en este escenario se quedaron y siguieron trabajando en la gestión de la Targets y otros simplemente pues decidieron irse. En el caso en concreto podemos evidenciar que la clase de FBO utilizada fue la MBI, debido a que los compradores que salieron victoriosos en esta adquisición de la Target no hacían parte de esa empresa objetivo. Finalmente, bajo los motivos de por qué la empresa KKR quiso adquirir a Navisco, podemos encontrar unas oportunidades de crecimiento y de reestructuración que la empresa presentaba. Para la década de los 80 tenía un portafolio sólido, pero que también enfrentaba unos problemas financieros y operativos. Las oportunidades podríamos resaltar el potencial de reestructuración en cuanto KKR identificó que podía manejar con eficiencia operativa y reducir los costos respecto de la operación que llevaba Navisco. En segundo lugar, el crecimiento en el mercado, porque Navisco estaba en un sector en expansión y en crecimiento. Por tanto, la empresa vio una oportunidad para aumentar sus ventas a través de innovación de productos, nuevas líneas de productos y con ello consolidarse mejor en el mercado. En un tercer lugar, tenemos a un valor de activos en el que KKR consideró que Navisco tenía unos activos valiosos que podían ser explotados de una mejor manera bajo su gestión. Y finalmente, bajo el uso de los bonos de alto rendimiento, que claramente tienen un papel protagónico en este caso en estudio, la estrategia de KKR se basaba en el financiamiento apalancado, lo que le permitía adquirir esa empresa target sin tener que utilizar una gran cantidad de capital propio. Hola, buenas noches, mi nombre es Angie de Akive y en el siguiente espacio les voy a hablar sobre las consecuencias prácticas de las adquisiciones apalancadas, en este caso la figura de la LBO. Rescatando lo que ya expusieron mis compañeros previamente, la adquisición financiada básicamente es endeudarse para invertir. En la práctica se desprenden una serie de consecuencias que vale la pena pues digamos que explicar o traer a colación. Yo en este caso les voy a hablar solamente de dos, mis compañeros les van a hablar de las siguientes. Bien, una particularmente consecuencia digamos que del ejercicio de esta práctica financiera es el aumento de la carga de la deuda o pasivo de las empresas. Esto pasa ¿por qué? Porque la finalidad esperada, digamos, no se obtiene. La target definitivamente no logra alcanzar ese rendimiento para la cual digamos que se tenía visualizada. En ese caso se genera una deuda casi que impagable definitivamente, justo por ese carácter de esta figura de endeudarse para financiarse. Cuando no se logra ese objetivo, entonces digamos que la deuda se incrementa y a la final pues pone a la organización en una desventaja pues tenaz, que a la final pues se ve comprometido su patrimonio y que a la final termina pagándose intereses y capitales pues desbordantes. Otra consecuencia que es importante traer aquí a colación es el impacto de los mercados financieros y la mayor volatilidad que tiene. En la práctica, esta técnica financiera básicamente, cuando no cumple su finalidad, va muy atada a la primera, tiene un impacto en el mercado financiero también. Entonces, digamos que en ese sentido lo que pasa es que los inversores
pierden confianza, entonces ya no se financia, digamos, esta figura, los bancos ya no prestan, provoca una desconfianza, digamos que en el sector financiero de los mercados, lo cual genera que se vendan los productos, los bonos pierden valor, que a la final esto genera como una volatilidad y riesgo. Entonces, digamos que eso es una consecuencia también de la práctica de estos términos. Y ya para cerrar, pues rescato esta dinámica. Definitivamente estas adquisiciones apalancadas, si bien nos ofrecen, digamos que una posibilidad para generar altos rendimientos, cuando no se generan, no se esperan, no se llegan a obtener, digamos que hay una serie de riesgos inherentes que en la práctica pues van a generar ese endeudamiento. Entonces puede generar que la LBO fracase definitivamente y se generen pues unos impactos negativos que a la final pues ya tenerlos, digamos que impacta negativamente también a la organización. Eso es todo, muchas gracias. Fue tal el apogeo que con el pasar del tiempo este prospecto en el tema económico y en la inversión, uno de los mejores en Estados Unidos, entabló el ideario de la SSPB, que es básicamente darles esa potestad para emitir esos bonos de alto rendimiento u acciones, llamar a esos grandes inversores y con esos fondos comprar empresas prácticamente pequeñas o con carencias crediticias y fortalecer ese núcleo económico para que pudiesen obviamente generar lucro. Cuando esas empresas se fortalezcan, obviamente ese dinero vaya a los acreedores, los inversores, los accionistas y demás. Mediante las LBOs, esto generó una auge, más dinámica, más proyección, más negocios y obviamente esa captación tangencial de esas empresas prácticamente absorbieron a las pequeñas. Es así que hubo una fusión entre empresas y con el paso del tiempo generó oligopolios en estos temas. Ya mis compañeros van a explicar qué pasó en la crisis económica sobre estas formas de SPV y qué pasó con el tema de la burbuja inflacionaria, qué pasó con los títulos de alto rendimiento. Pero obviamente las empresas objetivo son las que generan lucro y generan todo este negocio. En una crisis económica obviamente van a decrecer y por lo tanto es un efecto dominó y cíclico que ¿qué pasa? Genera pérdidas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Romero y voy a proceder a evidenciar ciertas consecuencias que estas transacciones generaron en el mercado. En primer lugar, tenemos que evidenciar que muchas empresas adquiridas a través de LBO experimentaron dificultades financieras debido a la alta carga de deuda, lo que aumentó significativamente el riesgo de quiebra. Asimismo, los flujos en efectivo no eran suficientes para cubrir las deudas que tenían. Al mismo tiempo, concurrió la recesión de finales de la década de 80 y inicios de la década de los 90, lo que llevó a que demasiadas empresas adquiridas mediante LBOs colapsaran, ya que los ingresos disminuyeron y pues la deuda se volvió insostenible. Un ejemplo de este tipo de cosas fueron la cadena de supermercados AIP y pues varias compañías que realmente no pudieron sobrevivir a las cargas de intereses. Por otro lado, hay que evidenciar la consecuencia de las malas prácticas que realizaron Michael Milken y Drexel Burnham. Esto, ya que ellos fueron acusados y condenados por múltiples violaciones de leyes de valores, incluyendo fraude de títulos y manipulación de mercado. Esto genera en el mercado una consecuencia, ya que se vuelve un escrutinio más cercano a las prácticas que se realizaban en Wall Street y una mayor regulación en el mercado de bonos de alto rendimiento y en las transacciones LBO. Al mismo tiempo, pues con el colapso de Drexel Burnham Lambert, la firma donde Michael trabajaba, en 1990 marcó un punto de inflexión, lo que lleva a que en Estados Unidos se dé una regulación más estricta y una mayor conciencia sobre los riesgos transaccionales de los LBO.
Al mismo tiempo, se vio un daño a la reputación de estas transacciones, ya que los críticos veían a los LBOs como una forma de destripar compañías, donde los inversores tomaban el control, recortaban gastos, vendían activos y maximizaban beneficios rápidos, dejando a las empresas debilitadas a largo plazo. Asimismo, hay que tener en cuenta el desempleo y la reducción de planillas, ya que para poder mejorar la rentabilidad y pagar las deudas, muchas empresas adquiridas mediante LBOs a menudo empezaron a iniciar reestructuraciones significativas, lo que llevó a que realizaran despidos y recortes de personal con el objetivo de cumplir con sus obligaciones. Esto afectó en ciertas compañías a su operatividad.